Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en ADEC TV. Sé que algunos van a pensar que estamos en otro canal que vamos a nombrar, por supuesto, en un programa que estamos retomando, que es Entre Líneas, que es un programa de entrevistas, de diálogo, hoy con un gran amigo de otro canal que siempre recomendamos, Pura Virtud, Cine y Literatura. No vamos a hablar en sí del canal, sino que vamos a hablar de otra de sus grandes facetas, aparte de una persona de divulgación, de mucho conocimiento sobre el cine y la literatura. Hoy vamos a hablar de un producto enorme en muchos sentidos. Pero bueno, no me dilato más, quiero saludar a mi queridísimo amigo en la distancia, en la madre patria, Guillermo Mas Arellano. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, Sebastián? Encantado de estar de vuelta con vosotros en el canal y de poder charlar un rato contigo y con los espectadores. Del mismo modo, yo me siento muy feliz y es un honor tenerte aquí. Eh, Hemos compartido también, hemos estado subido a caballos con Lanza Enristre también, pero bueno, ya volveremos a ello cuando el duende quiera, ¿no es cierto? Bien, Cuando exactamente. baje de la azotea ya. Cuando baje de las azoteas, el queridísimo Juan Castro. Un saludo a Lorenzo también, que es la persona seria de este grupo, ¿no? Realmente. Bueno, Guillermo, hoy estamos acá fundamentalmente para hablar de tu último libro. Yo les recuerdo a nuestros seguidores, dije lectores, perdón, a nuestros seguidores que Guillermo ya ha publicado un libro magistral que se llama La traición de los europeos, que hemos recomendado, que yo tuve el enorme honor de hacer el prólogo, una cosa que me superó sobremanera, pero intenté por lo menos agarrar el remo en medio de la tormenta, y realmente una obra genial en muchos sentidos, una obra que incluso estoy trabajando, Guillermo no lo sabe, pero yo lo estoy trabajando para algo macabro, como todo lo que yo suelo hacer. Pero hoy estamos en la segunda gran obra de Guillermo, que es Los Deicidas. Guillermo, vos lo tenés allí porque yo lo he leído en PDF, creo que está detrás de ti, ahí está, Aquí vamos a lo tengo. mostrarlo, mira qué hermosa tapa. Quedó bastante bonito, sí, eso es cierto Hermoso, que queda bastante hermoso. bonito. Los Deicidas, fíjense qué hermosa edición. Yo aquí a la distancia recibí de Guillermo con muchísimo agrado el PDF y pude leerlo en el ebook, pero en algún momento creo que lo vamos a tener en papel, así vamos a poder subrayar y demás, como a mí me gusta. Y, y bueno, vamos primero a celebrar esto, ¿no? Vamos a celebrarlo porque se trata de un libro de una densidad notable, de una cantidad de temas impresionantes. No nos va a alcanzar este programa, simplemente vamos a hacer una pincelada y como tenemos el privilegio de hablar con el autor, entonces vamos a dirigirnos a ello. Guillermo, la primera pregunta que te haría un poco así, que es el título, inevitablemente, ¿no? Podemos matar a Dios siendo Dios eterno, pero bueno, a ver, ¿cómo es esto? Bueno, el privilegio una vez más es mío, que es un gusto poder charlar contigo, porque ya sabes que mi trabajo, tanto en el canal como por escrito, bebe muchísimo del tuyo, ¿no? Entre otras cosas, porque siempre tengo a los autores de la tradición, de la Sofía Perennis muy presentes, y yo llegué a ellos en buena medida gracias a ti, ¿no? O sea, que el privilegio es siempre mío. Siempre que vengo aquí a hablar de alguna publicación es como un círculo que se cierra. Ya me ocurrió la otra vez y me ocurre también ahora y no quería dejar pasarlo. En cuanto al título, pues efectivamente es un poco la búsqueda por compilar en escasas palabras el resumen de toda una época que es la nuestra, ¿no? Quería un título que fuera capaz de ir al alma directamente de nuestro tiempo, que es el alejamiento de lo espiritual y de lo trascendente en nuestras vidas cotidianas, es decir, a nivel muy pequeño, muy minúsculo, y también a nivel de la civilización en la que estamos inmersos, ¿no? Entonces, bueno, es un título que curiosamente no sé cómo se traduciría bien a otras lenguas, pero que en español tiene una palabra eminentemente precisa, que es los que mataron a Dios, ¿no? Y que en definitiva es lo que yo concluyo que somos todos los hombres modernos, empezando
por mí mismo, ¿no? Entonces, claro, el mundo moderno nace del abandono de la tradición, ¿no? En cierto sentido. Y el centro de ese mundo tradicional siempre es la divinidad. Y por lo tanto, esa expulsión del centro, que se convierte en lo excéntrico, que se convierte en lo marginal, precisamente, en esta época, es el punto un poco de partida del libro, ¿no? Entonces, mezclando con el subtítulo del libro, que es Más allá de la realidad y de la ficción, se entiende bien, por un lado, lo que se está queriendo retratar y por otro, la forma. El subtítulo da sobre todo cabida a la forma, al abordaje de esta idea, que es mezclando ensayos y ficción. Es verdad que yo creo que los ensayos son mejores literariamente o intelectualmente que la ficción, pero de alguna forma aquello que no podía decir solo ensayísticamente me veía necesario, me veía necesitado de completarlo con relatos interconectados. También hay una trama que le da también cierta estructura de novela que hace que, bueno, de alguna forma, pues lo que no puedo decir de manera ensayística lo pueda decir de manera más literaria o más narrativa, ¿no? Decirlo de alguna forma. Entonces, tanto con el ensayo como con la ficción, trato de hablar y además de manera muy narrativa, porque en la ficción se están contando historias y en la parte de ensayo también. Hay muchos autores como Lovecraft y demás, que podemos hablar luego de ellos, Julius Evola, Ernst Junger, etcétera, que son un poco los vehículos a través de los cuales se va contando la historia de nuestra época, ¿no? La muerte de Kennedy, por ejemplo, el 11S, el coronavirus, etcétera, muchos temas del pasado, del presente y del futuro que están tratados pues, en un formato que yo creo que es bastante original, que no es muy convencional, sino que está a la altura de una época que se caracteriza porque aparecen cosas muy nuevas y de manera muy rápida. Yo quería que esa hibridación de la época, que siempre está con un pie en el presente y otro en el futuro, pues se trasladara también al formato del libro, ¿no? Y ya, digamos que por terminar esta primera pregunta, pues quisiera añadir que obviamente el más famoso autor que ha decretado la muerte de Dios, que no el primero, es Nietzsche. Y hay que decir que el hecho de que decrete la muerte no significa que Dios no exista, ¿no? Como dicen muchos nihilistas contemporáneos, ¿no? Nietzsche dijo Dios no existe. No, ha dicho que ha muerto. Eso es una cosa totalmente distinta, ¿no? De alguna forma, los dioses están en retirada. Quienes gobiernan actualmente son los titanes y eso pues significa que en algún momento los dioses volverán, ¿no? Y como decía Heidegger, solo un dios puede salvarnos, ¿no? Exactamente. Vos sabés que con respecto al formato, por tomar uno de los aspectos de los que hablaste, del formato del libro, en un comienzo pensé que podía llegar a parecerse a la tradición de los europeos, en tanto ensayos sobre distintos temas, pero me encontré, para gratitud mía, con esa hibridación de la que hablas justamente. Yo tengo anotado aquí algunas partes en las que uno puede dividir el libro, lo has hecho vos, por otra parte, mixturando determinados elementos. Hay una, podríamos decir, una sección repetida que se llama Alchemy, ¿no? Que tiene 10 partes, Variaciones reaccionarias, que tiene 10 partes, Sol Negro, que tiene 8, que tiene un aspecto más lírico, no sé si coincidís conmigo, Guillermo, después lo conversamos si querés. La Isla de los Muertos, que tiene 5 partes, El Infierno directamente, que tiene 10 partes, y cada una de ellas no es necesariamente un texto de ficción, porque en algunos casos son ensayos y en otros bordean lo lírico, ¿no? Pero como expresabas recién, esta idea de que es un momento, estamos viviendo un momento muy particular y creo que ustedes, Europa siendo el vigía de Occidente, ¿no? Lo está viviendo de una manera mucho más descarnada. La pregunta va hacia esto. ¿Está Europa, por decirlo de una manera, en coma? Bueno, está en un olvido del ser, ¿no? Que será un poco la cuestión principal del libro anterior al que aludes, el que me hiciste el honor de prologar, La traición de los europeos, que es un poco contar de manera cronológica, como un manual, primero hablando de lo que es la tradición, luego de lo que es la modernidad en contraposición a esa tradición, y finalmente crítica cultural como, digamos, vehículo de expresión de la modernidad y de sus consecuencias en la
más profundo de nuestras vidas, digamos que ese sigue siendo el problema principal de Occidente, en mi opinión, ¿no? Porque Occidente lo ha constituido Europa y Occidente ha empezado a caer cuando Europa se ha ido fragmentando, ¿no? Que curiosamente coincide también con estos intentos de crear una Unión Europea, etcétera, ¿no? Cuanto más Exactamente, ¿no? Unión Paradójico. Europea hay en lo político, peor le va a Europa, ¿no? En cambio, cuando Europa estaba en guerra entre distintas facciones, el norte contra el sur, etcétera, Era la dueña parece. del mundo. Exacto, era la dueña del mundo, ¿no? Entonces es un hecho paradójico. Pero sí, Europa está en coma en el sentido de que a mí precisamente me tocó ya en la escritura de mi primer libro vivir cómo Europa perdía buena parte de sus posibilidades de tomar el tren de la historia cuando era dirigida por la OTAN para enfrentarse a Rusia y defender Ucrania, ¿no? Una guerra donde tenía nada que ganar Europa, algo que ganar Rusia, algo que ganar Estados Unidos, pero ya digo, nada que ganar Europa, ¿no? Y luego pues han venido otros tantos hechos históricos que van en la misma línea. Entonces sí, yo diría que por supuesto Europa está totalmente en coma y eso se ve muy bien en su cultura. Es decir, ahora mismo hay pensadores rusos, hay pensadores chinos, hay escritores, por ejemplo, los mejores escritores en lengua española del siglo XX, espero que estés de acuerdo conmigo, son hispanoamericanos y no españoles, etcétera. Entonces la cultura europea va cada vez en un camino más de muerte y eso yo creo que es el primer síntoma de que Europa en su conjunto está en estado moribundo. Y con respecto a la tradición que citabas, vos sabés que una de las cosas que se nos dice a los que tenemos ya unos años es, bueno, ustedes vivieron la democracia, vivimos el paso, en nuestro caso, de una dictadura militar a la democracia, que ya tiene más de 40 años, y tal vez seamos los desencantados de eso y por eso nos volcamos a la tradición, pero en tu caso no, Guillermo, vos sos muy joven y tomaste las banderas de la tradición inmediatamente. Es decir, ¿qué te llevó? ¿Qué te convenció para estar en un bando que siempre es incómodo, ¿no? Como es el de la tradición en la modernidad y ni hablemos en la posmodernidad? ¿Qué te convenció de que todos los sistemas anteriores no eran los correctos y sí la tradición tenía un principio de verdad, por decirlo de una manera? Pues yo creo que es una cuestión generacional, es decir, no es que haya grandes multitudes en mi generación estudiando autores de la tradición, pero sí que hay un pequeño contingente, ¿no? Por ejemplo, los dos amigos que citabas antes y que conoces también, ¿no? Juan Castro, Lorenzo Martín del Burgo y tantos otros. Juan y Claro, Juan y Lorenzo, ¿no? Ellos son también gente joven que conoce también como yo mejor los autores de la tradición perenne. Y yo creo que esta cuestión se da porque muchos de los que somos jóvenes y consideramos que nos gustan los libros, dedicamos tiempo a las ideas, a entender nuestra época, hemos venido más tarde que otras generaciones que todavía podían agarrarse al marxismo, por ejemplo, para oponerse al capitalismo, al liberalismo, por ejemplo, para oponerse a la estadolatría, etcétera. Y nosotros ya hemos venido en una época donde está claro que todo eso no funciona, ¿no? En ese sentido somos muy posmodernos, llegamos a una época cuando supuestamente las grandes preguntas han acabado o han fracasado, como diría Jean-François Lyotard, pero claro, a diferencia de muchos contemporáneos que van a las universidades y se creen la alfalfa oficial o ven los medios de comunicación y se creen la ponzoña totalmente patrocinada, pues nosotros sencillamente no nos hemos conformado con eso, hemos seguido buscando y en parte gracias a canales como este en el que estoy ahora o a libros como los que tú has escrito, hemos ido llegando a otros autores y en eso yo creo que es donde mejor se ve el sentido de dar esta batalla dentro del corazón de la tecnología, ¿no? En YouTube, contra precisamente aquello a lo que nos encamina la tecnología, que es la pérdida del humano, en definitiva. Tiene sentido dar esa batalla porque se puede rescatar desde lo hondo de la caverna a la gente, ¿no? Y lo dice alguien que no tiene muchas ganas de rescatar a nadie, no me siento con la potestad de rescatar a nadie, entre comillas, pero sí me siento con la potestad de, igual que han hecho conmigo, coger yo y ayudar a otras personas
con toda la humildad del mundo, que igual saben mucho más que yo, pero aunque sea, ayudarles a pensar en voz alta cosas que ya saben para ver que sí que hay alternativas, ¿no? Y esas alternativas, a diferencia de lo que nos venden, no parten del presupuesto de que las grandes preguntas ya no tienen respuesta, sino que parten del presupuesto de que las respuestas que se ha querido dar en los últimos siglos a esas grandes preguntas eran equivocadas y que por lo tanto hay que volver al origen para tratar de refundar esas respuestas, ¿no? Entonces no es caer en el nihilismo, que sería caer en el signo de los tiempos, en el nihilismo de que no hay respuestas, sino caer en una iconoclastia que encuentra en la tradición y en su juego la vida auténtica a la hora de tratar de responder a esas preguntas que, en mi opinión, no son evitables, como creen el burgués, sino que son totalmente necesarias. Vos sabés que en relación con esto, tomo uno de los escritos, haces una alusión, una analogía que me dejó pensando, muy interesante, acerca de una novela de la que se cumplen 100 años, La montaña mágica, con el Foro Económico de Davos. Alguien podría decir, bueno, evidentemente estamos uniendo chicha con limonada, como se dice en América, pero la lectura que vos haces me resultó muy interesante, en torno de, muy interesante, muy pobre lo que estoy diciendo, muy profunda, en torno de algo que tiene fundamento en la idea de que en el fondo hay una enfermedad. Vos sabés que en La montaña mágica el gran tema es la enfermedad creada o creída, en muchos sentidos, y el Foro Económico de Davos es el foro más importante en el que se encuentran supuestamente las grandes mentes y los grandes poderes de decisión en torno a la economía. ¿Hablarías de una época de enfermedad en ese sentido? Sin ninguna duda, ¿no? Además, yo creo que Thomas Mann, igual que Goethe, es un resumen muy importante en su obra de lo que es el alma europea o de los pueblos del norte, podríamos decir, de Europa, ¿no? La oposición a los pueblos mediterráneos. Y ayer hablaba con Lorenzo, que nos tomábamos un café en Madrid, y hasta qué punto Fausto, de Goethe, no es un libro revelado, ¿no? Y creo que eso es una categoría que se puede extender a la montaña mágica, ¿no? Si uno ve toda la producción de Goethe o toda la producción de Thomas Mann, yo creo que estas dos obras, Fausto en el caso de uno y La montaña mágica en el caso de otro, destacan porque son libros revelados. Es decir, yo creo que los autores hasta cierto punto no sabían la profundidad de lo que estaban escribiendo, cosa que en otra parte de sus obras, que es igualmente excelsa, sí que ocurre, ¿no? Entonces, en ese sentido, igual que yo creo que el Fausto ha marcado mucho a las sociedades secretas de la modernidad, por la idea de la ibris, etcétera, la montaña mágica tiene un papel similar en muchos grupúsculos secretos de las últimas décadas, ¿no? Y, por ejemplo, el Foro Económico Mundial parece que no, pero Klaus Schwab, del que se dice que es un alquimista, lo dice tampoco una gran autoridad en el tema, lo dice, atención, Paulo Coelho. Paulo Coelho, ese vendehumos terrible, dice de Klaus Schwab que es un alquimista, ¿no? Que es su mayor inspiración viva para su famosa obra, que yo reconozco que no he leído, del alquimista, ¿no? Y está claro que busca... ¿El qué, perdón? Lo bien que haces. No lo he leído, no lo he leído. No. ¿Tú la leíste? ¿Tú la lees? Y yo a veces pierdo el tiempo. ¿Qué voy a hacer? Pero bueno. No, todos leemos bestsellers, pero vamos, que es terrible, ¿no? Es terrible. Pues yo creo que escogen lugares telúricos. Y, por ejemplo, Suiza es un lugar muy especial a la hora de fundar numerosos de los grandes grupúsculos de la modernidad. Ha sido un lugar total y absolutamente clave. Entonces, bueno, en ese sentido yo trato de entender a veces desde dentro, y para eso me sirvo de la ficción, de cómo funciona esa enfermedad. Es decir, trato de entender cómo piensa esta gente que se consideran a sí mismos alquimistas, ¿no? Y que buscan este tipo de referencias y que ellos también saben, como sabemos nosotros, que Europa es un cuerpo enfermo, solo que ellos creen que la están salvando cuando, desde mi punto de vista, en realidad la están destruyendo, ¿no? Podríamos decir, con sus soluciones. Y principalmente, ¿por qué me atrevo a decir que ellos la están destruyendo y nosotros tratamos también humildemente más que de salvarla, de evitar que esta gente haga su labor? Pues porque
Nosotros defendemos el bien, la verdad y la belleza, y ellos, en definitiva, se ponen del lado de la tecnología. Y la tecnología tiene mucho que ver con el olvido de Dios del que hablábamos, ¿no? En mi opinión. Y tiene mucho que ver con la mutación de la realidad que está en marcha, con la propia mutación de la historia, que ha abandonado al hombre como sujeto histórico y cada vez más está escogiendo la técnica, o si nos ponemos a la inteligencia artificial incluso. Y, y entonces el nuevo sujeto ya no es natural, sino que es virtual y es artificial, ¿no? Por lo tanto, nuestros valores humanos, que son en muchos puntos europeos, aunque no solo, ni mucho menos, no hay que caer tampoco en ese eurocentrismo, ¿no? Por más que estemos orgullosos de ser europeos y admiremos, como comparto contigo, pues, por ejemplo, el mundo del imperio austrohúngaro, ¿no? Eh, pues esos valores están terminales, ¿no? Y como ya dijo Spengler hace ya un siglo, eh, está absolutamente todo en decadencia y ya casi en muerte, ¿no? Y esa decadencia del humano está en correspondencia con el crecimiento de lo técnico, de lo científico, de todo aquello que a través de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, ha crecido enormemente en Occidente y se ha extendido del campo de batalla, que muchas veces era su lugar de origen, a la vida civil. Y ese es un gran drama, que es lo que ha producido la mutación de la realidad de la que hablaba y que es algo que, en mi opinión, todavía no estamos entendiendo cómo en apenas unas décadas ha cambiado hasta ese punto el mundo, ¿no? Cómo se han reducido milenios enteros en cuestión de años, ¿no? Entonces, a día de hoy nosotros somos el resultado de un mundo que nació en Venecia con la producción industrial en el Renacimiento, que después ha seguido en Chicago, ha seguido con Henry Ford, con los mataderos, después estuvo en Auschwitz, en Colima, en Hiroshima, pues un punto culminante y que a día de hoy todavía continúa. Es decir, después de esos grandes hitos en el avance de lo tecnológico sobre el humano, que además se manifiestan en el exterminio, que es un ejemplo bastante claro de esa destrucción del humano, pues sigue adelante, ¿no? Y aunque no nos lo estén contando, todo eso sigue en marcha. De alguna forma, yo creo que mientras no entendamos que la decadencia del humano es la otra parte del crecimiento de lo artificial y viceversa, pues no lo podemos solucionar, ¿no? Ahora, Guillermo, pensamos que la libertad es un don que nos dio la cultura occidental, es la primera en reflexionar sobre la libertad, se nos llena discursivamente de que somos cada vez más libres, de que cada vez se nos reconocen por escrito una cantidad de derechos y demás, y a la vez somos la maquinaria de la destrucción de la libertad en sí, ¿no? Yo pienso, un poco para entenderlo, digo, tal vez libertad individual o libertad del individuo o demás se esté exacerbando de una manera notable, pero no hay libertad de comunidad, ¿no es cierto? No existe la libertad comunitaria. ¿Vos ves en esto una marca de un plan? ¿Es esto un plan o simplemente son los hechos que se van concatenando solamente como piezas de que caen de manera caótica, por decirlo de una manera? Bueno, yo creo que más allá de dónde se considere uno a uno mismo con respecto de la tradición, a todos aquellos que nos interesa la tradición, nos es dada la visión de que los hechos que ocurren aquí abajo, sean de pequeña categoría o sean de gran magnitud, tienen detrás un parapeto metafísico, ¿no? Un correlato metafísico o son de alguna forma la manifestación de algo supraterrenal, para bien y para mal, ¿no? Entonces, este mundo que está lleno de caída, de naturaleza perversa, que está lleno de enfrentamientos, de batallas, de guerras desde el principio de los tiempos y que en buena medida eso es lo que nos ayuda a pensar y a entender el polemos, la polémica, son reflejo constante de batallas de carácter metafísico. Y muchas veces la gente no es consciente de esto, ¿no? No es consciente de que cuando uno vota a Sánchez o cuando uno vota a Milei, bueno, votar la verdad es que es un hecho sobredimensionado, ¿no? Pero bueno, quiero decir, cuando esta gente alcanza el poder, y estoy poniendo el ejemplo de un socialista y de un liberal que nos quieren vender que están enfrentados y que además quieren llevar a que los argentinos y los españoles estemos como enfrentados, ¿no? Cuando tú y yo que somos amigos y además venimos de las mismas raíces culturales, Obvio. absolutamente estúpido que nos quieran enfrentar. Bueno, pues tienen un correlato, podemos decir, metafísico, que es el mismo.
es el nihilismo. Los dos son frutos del nihilismo, ¿no? Entonces, por supuesto que yo creo que todos estos acontecimientos tienen un fuerte correlato metafísico que no podemos obviar. Con esto quiero decir que sí, por supuesto, que si hay un plan divino, todo tiene un sentido dentro de ese plan divino y nada está dejado al azar. Es obvio que, como está dicho, desde el principio de los tiempos, lo que ocurre aquí abajo está gobernado por un signo evidentemente maligno, que es el falso señor de este mundo, que es muy poderoso y que además desde siempre pues tiene un gran poder de convencimiento sobre el ser humano y lo lleva a hacer malas acciones, ¿no? Yo creo que aunque pueda haber multitud de grupos secretos, ¿no? Con esto quiero decir que ese típico recurso, es decir, todo es culpa de los Illuminati, ¿no? Es absurdo pensar que todo lo que ocurre en la modernidad es fruto de un grupo secreto, ¿no? Pero es obvio que hay intereses de minorías, de oligarquías, conspirando por tener básicamente la hegemonía de lo primero de todo, lo material, la pasta, por decirlo de alguna manera, el dinero, y por otro lado lo espiritual, ¿no? La relación con lo sutil. Y yo sí que me gusta entender la modernidad y en el libro, además de hablar de la tecnología, además de hablar de la guerra, además de hablar de la cibernética, además de hablar del control mental y además de hablar de las drogas, que son los principales temas, se habla mucho de sociedades secretas, de las principales sociedades secretas. Pero lo que se ve es que hay muchas, lo que se ve es que están enfrentadas y lo que se ve es que aunque casi todas ellas pueden coincidir en ciertos puntos, están en desacuerdo en muchos otros y además a veces se enfrentan entre ellas por llegar a tener el control total ya digo, tanto de lo material como de la relación con lo sutil. Pero en lo que sí que están de acuerdo es en, por ejemplo, la ideología del progreso. Todas ellas creen que con su acción consiguen realizar el progreso y luego también están de acuerdo en pensar que, digamos, hay una diferenciación entre lo esotérico y lo exotérico, entre lo profano y lo iniciático, por lo cual la mayoría de la población no está preparada para tener un conocimiento real, ¿no? Entonces se les da, por medio de los medios de comunicación, de la educación, de las academias oficiales, etcétera, se les da un relato falso de las cosas para que vivan engañados, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que tratar de despertar a la realidad espiritual de la vida. Eso es así desde el principio de los tiempos, ¿no? Todos estamos dormidos y vamos superando pruebas iniciáticas que antes eran sociales, pues bautismos, matrimonios, bautismos de fuego, cuando los hombres tenían que ir a la guerra, etcétera, etcétera, para ir despertando a la vida, ¿no? Y en definitiva para ir preparándose para la muerte. Pero ahora estamos aletargados de manera especial por todo este entramado de medios de comunicación, de control mental, de tecnología, que hace que la mayoría de las personas de esta época, y por eso es la Edad Oscura, por eso es el Kali Yuga, jamás despierten a la verdadera realidad de la vida, ¿no? Y en caso de que despierten, que estén maniatados a la hora de entender la realidad. En ese sentido, si algún valor tiene mi trabajo en cualquiera de sus facetas, sea con el canal de YouTube o sea escribiendo estos libros, es que yo he leído mucho, está mal que lo diga, pero para la edad que tengo creo que soy es verdad. Muy lectora, que creo que tengo capacidad de discernimiento desde mis criterios, eso sí, por supuesto, que habrá quien no los comparta, pero entendiendo cuáles son mis criterios, creo que tengo capacidad de discernimiento y por lo tanto, como le he dedicado muchas horas a esto de leer, pues otras personas se pueden aprovechar de ese trabajo hecho, por decirlo de alguna forma, para pensar por sí mismos. Y eso yo creo que estaba muy claro en la tradición de los europeos, que era un libro con una gran cantidad de citas. Había muchísimas citas en ese libro. Y en este libro no hay tantas citas, he tratado de reducir mucho el tema de las citas, pero lo que sí que hay son muchos datos conectados, como yo creo que no se han conectado habitualmente, y además datos que también son difíciles de encontrar. Y que van a hacer que a quien le interesen estos temas y estos puntos de vista, como dicen vulgarmente, que estalle la cabeza, ¿no? Es decir, que de pronto se dé cuenta de un montón de interconexiones que no acaban ahí el trabajo, sino que esa persona después va a poder explorar por sí mismas, va a poder pensar por sí mismas, dándole importancia a lo que sea que esté más de acuerdo con sus intereses, ¿no? Pero en ese sentido, ese creo que es fundamentalmente el valor de este libro y así me lo están transmitiendo los lectores, ¿no? Esa ambición por querer ser grande, por querer captar la época en su magnitud, esa variante experimental en el formato
Y luego la escritura, que también es verdad que me gusta escribir con un cierto estilo, más allá de que siempre se pueda mejorar. Y luego, pues sobre todo ese afán, podríamos decir, erudito, pero sin ser pedante, ¿no? Sino tratando de que a la gente le sean útiles esos datos. Y creo que así lo son. Creo que mucha gente va a aprender de verdad leyendo el libro. Y lo sé porque no porque me crea más listo que nadie, sino porque he estado trabajando para que eso sea así. Y me alegra mucho cuando la gente que ya está leyendo el libro así me lo transmite. Bueno, yo como lector, como uno de los lectores, te puedo decir que es realmente así. Hay una cantidad de autores, de información y demás que me ha llevado a consultar, ¿no? Los desconocía en muchos casos, sobre todo relacionados con cierta contemporaneidad que a veces desconozco y que es siempre maravilloso poder abrir en ese sentido. Si te parece, Guillermo, yo te voy a pedir para nuestros oyentes un resumen de algunos aspectos. A ver, por ejemplo, en la sección Alchemy de la que hablábamos, ¿cuál es la problemática central? Pues Alchemy, por ejemplo, es una de las partes de ficción y además de las más importantes, en mi opinión, y está al principio del libro. Es la historia de un director, de un cineasta, un director de cine de origen hindú, que en ese sentido, bueno, he querido contar historias como de que sean una cartografía tanto a nivel temporal, porque hay varias épocas. Uno de los personajes del libro, por ejemplo, es Cervantes, ¿no? Hay saltos en el tiempo, como de distintas geografías, por eso este personaje pues, es de la India. Es un director de cine que gana una beca para trabajar en una suerte de proyecto secreto relacionado con el cine en la ubicación donde se ambientaba la montaña mágica. Entonces viaja allí por recomendación de otro cineasta que ya ha disfrutado de esa beca, puesto que todos los años se va variando desde que existe, al afortunado garante de la beca. Y entonces viaja allí, entra en contacto con un profesor, el profesor Magnus, que lo que hace es ponerle a trabajar con la inteligencia artificial para hacer cine, ¿no? Que es algo que nos puede resultar familiar porque hoy en día cualquiera que le apetezca puede hacer música o puede tratar de hacer textos o traducciones o imágenes con inteligencia artificial, y eso es algo que va a ir cada vez más en evolución. Y básicamente descubre allí que su propósito, el objeto de su beca, es tratar de hacer una película con mecanismos de realidad virtual que sea mejor que la que está preparando una inteligencia artificial con componentes similares, ¿no? Y en ese sentido se trata de medir el ingenio humano con los con los mecanismos más vanguardistas de la época contra el ingenio técnico, ¿no? Y el misterio de la historia está en saber si realmente lo consigue o no y sobre todo qué significa, ¿no? Entonces, como se ve, pues no es un relato que sea contar la vida de este cineasta, ¿no? Ni los detalles de su existencia, sino que se trata de reflexionar desde otro punto, que no es meramente el ensayístico, que también se tocan estos temas desde el punto de vista ensayístico, para pensar, bueno, en qué punto nos encontramos nosotros, ¿no? Cómo los cineastas y los escritores y los artistas nos vamos a enfrentar o se van a enfrentar al avance de la inteligencia artificial, que es uno de los temas fundamentales del libro. Guillermo, en ese sentido pienso, tal vez tuviste en cuenta la propia historia de Griffith como un reaccionario ante el sistema, ante la máquina. Pues es muy buen ejemplo, ¿no? Porque en ese sentido yo creo que es una de las muchísimas puntos clave de la teoría de nuestro admirado Ángel Fareta, que se dio cuenta de cómo Griffith, ese tipo del sur, ese hijo de derrotados, como cuenta muy bien él, bueno, pues que por cierto tengo por aquí este libro, es de Ángel, es la traducción de la melancolía, que lo quiero recomendar porque Exacto, me parece un libro esencial. Y, meridiano. y bueno, sí, por supuesto, ¿no? ¿Cómo usar la máquina contra la máquina? Como dice él, pues totalmente. Es un poco la idea que tiene este cineasta y lo que pasa es que se enfrenta casi en un formato de terror. Me han dicho algunos amigos que tiene tintes como de terror esta historia, porque de alguna Exacto. forma es la historia de un hombre que se ve superado, ¿no? En muchos aspectos por algo que es lo otro, ¿no? La otredad, por decirlo de alguna forma. Correcto. Algo que es inteligente, incluso más inteligente que tú, pero que no es natural, que no es humano y que tiene una forma de pensar totalmente propia. Y de hecho,
Este personaje que también, aparte de Griffith, también tenía muy en cuenta la película El Mago de Oz y otras historias. Este personaje, claro, se queda aterrorizado cuando descubre que es que no puede ganar a la máquina, en cierto sentido. Ve que la dificultad está en que la máquina está generando su propio tipo de lenguaje. Es decir, él esperaba que la máquina estuviera trabajando con el lenguaje humano. Digo esto porque si uno utiliza este tipo de más de hacer música, de hacer tal, con inteligencias artificiales, uno se da cuenta de que esas inteligencias artificiales básicamente tienen una base de datos de almacenamiento de trabajos humanos en ese ámbito y tratan de imitarlo, ¿no? O tratan de hacer combinaciones que obviamente son casi infinitas las que se pueden hacer con bases de datos tan grandes. Y hacen esas combinaciones pues según las pautas que uno le da. Pero claro, este hombre contaba ya con ello de alguna forma y lo que le resulta aterrador es darse cuenta de que se trata de una inteligencia mucho más grande que estas y que lo que está haciendo es diseñar su propio lenguaje. Se nos ha congelado Guillermo. ¿Se ha perdido? ¿Ya estamos de vuelta? Sí, te escucho, pero Ah, quedó la imagen fija, vale, vale, Guillermo. vale. Me quedé congelado. Esto es la inteligencia artificial, que no le estaba gustando lo que Exactamente, decían. es la conspiración, sí, sí, sí. Y entonces eso, básicamente eso es lo que le resulta aterrador, ¿no? Al protagonista, darse cuenta de que ya la inteligencia artificial está creando un arte propio, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Exactamente. Está creando vida propia también, ¿no? Eso es lo Claro. increíble. Guillermo, en el segundo caso, bueno, tomás la palabra maldita, ¿no? Que es reaccionario. Están las variaciones reaccionarias. Ujú. Vos estás haciendo en el canal una tarea muy notable, muy valiosa, de leer, analizar y, por supuesto, con una función pedagógica notable a Julius Evola. Pero en este Ujú. caso, en variaciones reaccionarias, haces un pantallazo, en el mejor sentido, de esto. ¿Cuál sería, igual que nos hiciste con Alchemy, cuál sería el elemento fundamental de estas variaciones? Pues esta es la parte más extensa del libro, ¿no? Son ensayos amplios sobre todo sobre sociedad. Ay, se nos va la voz, Guillermo. A ver si la podemos. ¿Se me escucha? Ahora sí. Se ve que hay Vale. algún. Debe ser mi internet, que tampoco es el mejor. A ver. Entonces, em, como decía, es la parte más extensa del libro y entonces se trata de ver la acción de las grandes sociedades secretas en la modernidad y hay una buena base de datos sobre sociedades secretas con datos que no son, pues, en fin, los de un blog siniestro, sino Exacto. que los he sacado de lecturas y la acción, digamos, del mundo reaccionario. Pero son reflexiones un poco, yo tenía de modelo, a mí me gusta mucho escribir. Ahí te nos fuiste otra vez. Cosa. Recopilaba una serie de datos y lo que hacía era sentarme a escribir, ¿no? Y tenía mucho de reflexión circular en torno al tema de la reacción, con, ya digo, con una serie de datos muy presentes, pero viendo por dónde me llevaban. Y cada variación es una vuelta más al papel de los reaccionarios. Y llega un punto en que primero es una especie de ensalzamiento del reaccionario frente a la labor de estas sociedades secretas, frente a los garantes del progreso, etcétera. Pero también hay un punto crítico con los propios reaccionarios, ¿no? Y un poco se trata de ver cuáles son los grandes desafíos también de aquellos que nos consideramos reaccionarios. Ahí se nos fue otra vez. Qué lástima. Para Guillermo. A ver, Ahí estamos. Ahí te escucho. ahí estamos. Bueno, Sí. siento todos estos incidentes, que deben ser culpa mía, No, que es que no tengo. Entonces, se trata de también ver cuáles son los grandes desafíos de los reaccionarios para para estos tiempos, básicamente. Porque, bueno, en mi opinión, está muy bien hacer la tarea divulgativa y te agradezco mucho que me lo digas en el caso de Ébola, que es donde más me estoy ahí esforzando, ¿no? Con Dugin también y con otros autores, pero sobre todo con Ébola. sí. Uh-huh. Y, y creo que está muy bien hacer esa labor, pero sabiendo que los desafíos de la época son
Se nos cortó otra vez, qué lástima. Guillermo, Otra vez me fui. que te quedaste en los desafíos de nuestra época son... Claro, pues sobre todo, por ejemplo, eso, la técnica, el control mental, etcétera, que son cuestiones que están tratadas por los tradicionalistas, pero que no porque Guénon fuera muy preciso y lo era en sus críticas, o Ébola, nos tenemos que quedar en sus presupuestos, ¿no? Sino que tenemos que seguir viendo cómo evolucionan las cosas. Y bueno, de alguna forma es un intento por ejemplo, con esos temas o con cuestiones como la sexualidad también, por ejemplo, agitar las solapas de nosotros mismos, porque no, Sí, no hay que caer nunca en el conformismo, en mi opinión, ¿no? Y yo veo exactamente. mucho conformismo aquí No veo mucho conformismo. Qué pena que tenemos estos cortes. ahí. Ahí. Y, y creo que a veces ese conformismo aquí en España hace más mal que bien, por ejemplo, a los ambientes reaccionarios, ¿no? Y son muy repulsivos a veces estos conformismos para la gente joven. Es decir, la gente joven llega a ciertos autores, pero cuando ve cómo son los presupuestos de las personas que técnicamente defienden a estos autores en la actualidad, pues a veces salen espantados, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener la inteligencia de estar constantemente actualizándose, esa cosa del arqueofuturismo, sin perder las bases que nunca pueden cambiar de toda persona que defienda la tradición, porque las bases de la tradición siempre son también las mismas, ¿no? Exactamente. Exacto. Eso no quiere decir conservarlo ni ponerlo en frascos, ¿no? Sino fundamentalmente mantenerlo encendido, como una llama, ¿no? Encendida como una llama. Guillermo, lamentablemente tenemos una mala conexión, me encantaría poder mejorarla, pero un poco para ir cerrando esta idea que, ya te digo, es simplemente una presentación y que podemos repetirla para poder dialogar sobre otros aspectos, porque es un libro que da mucha miga, ¿no es cierto? Tiene muchísimo material. Eh, También trabajas con la literatura. Allí aparece, por supuesto, cantidad de autores: Lovecraft, William Faulkner, Philip Dick, por citar solo algunos, ¿no? Por supuesto, Thomas Mann, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cuál es tu concepción de la literatura hoy? Es decir, ¿qué está ocurriendo hoy con la literatura? Pues es una pregunta bastante complicada, pero bueno, yo creo que la literatura, sobre todo, es un intento por aprender la realidad de manera... De manera, bueno, se nos entrecorta, pero vamos a tratar de recuperarlo. Ahí estamos. Sí. Bueno, pido disculpas por los errores técnicos. No, Decía pero que, no es tu culpa, Guillermo, esto es así. Sí, sí, sí. pues sí, decía que la literatura sobre todo tiene una potente capacidad totalizadora, ¿no? Para entender la realidad en toda su magnitud. Esto es muy importante, sobre todo también para la gente joven, ya que está acostumbrada a lo fragmentario, está acostumbrada... Y claro, los grandes autores de la literatura actual yo creo que cogen todo lo que es eminentemente contemporáneo, como por ejemplo la fragmentación que acabo de aludir, el nihilismo, etcétera, y le dan la vuelta, ¿no? Lo invierten. Exacto. Se nos fue otra vez. Ahí estamos. Para la capacidad que siempre ha tenido la literatura. Parezco tartamudo, claro, es como va a quedar el efecto de un tartamudo que todo el rato con todo el cariño para las personas tartamudas, que todo el rato se interrumpe, pero es por culpa de la No, tecnología. no, no, desde luego, tenés una facilidad de palabra impresionante, así que todos sabemos que esto es un problema técnico. Y entonces, bueno, yo creo que la gran literatura sigue teniendo la tarea de pensar el mundo con toda la variedad de, digamos, dispositivos que no tiene ningún otro arte. Yo creo que en eso la literatura se distingue de las de... Se distingue. Ahí nos quedamos. A ver, Guillermo, si te recuperamos. Ahí está. La literatura se distingue. Sí, la literatura se distingue de otras artes porque es capaz de articular de una manera mucho más profunda todo lo que supone la realidad humana, ¿no? Mucho más que incluso que la música. Yo creo que lo que más se parece una gran novela es una gran sinfonía, ¿no? Más que a Exacto. cualquier otro arte.
y sin embargo tiene la capacidad de, a diferencia de la música, pues poner lo racional junto con lo irracional en una combinación que, al ser lingüística, yo creo que pueda ser mucho más profunda, ¿no? Porque... Exacto. Bueno, lamentablemente tenemos una muy mala conexión que no depende ni de Guillermo ni de mí. Pero esto quiero aclararlo. No sé si me estás escuchando, Guillermo. Sí. Quiero aclararlo. Ah, bueno, esto es es un primer encuentro. Vamos a tener otro, Guillermo, así podemos también explayarnos en otros aspectos del libro. Vuelvo a decir, el libro es inagotable en el mejor sentido, no porque sea un pastiche de cosas o porque sea simplemente un cajón de zapatero, no lo es de ninguna manera, sino que es una verdadera, en el mejor sentido, enciclopedia de nuestra contemporaneidad, con muchos temas que requieren de tiempo y que tal vez nos va a llevar a que nos encontremos con Guillermo en más de una oportunidad para hablar de esto. No sé si estás de acuerdo, Guillermo. Bueno, me parece que está complicada la conexión. Estamos de este lado del charco, del otro lado del charco, sepan disculpar. La verdad es que Guillermo está haciendo un enorme esfuerzo, allá está trabajando, estudiando, y yo lo estoy convocando para poder dialogar sobre esto. Mientras tanto, mientras vuelve Guillermo, ahí, a ver, salió, por ahí vuelve. Quiero comentarles que el libro Los Deicidas es una obra que yo creo que no solo todo joven, sino toda persona que esté preocupada por la realidad actual, que le interese el análisis de la realidad actual, pero también que le interese fundamentalmente los grandes conceptos en torno de ciertos pensadores que plantean una realidad diferente, de crítica diferente, tienen en los deicidas un material insoslayable. Guillermo tiene una pluma muy agradable, no resulta para nada denso o aburrido o pesado, como solemos decir en la vida cotidiana, es todo lo contrario. Sí maneja una erudición muy notable, que vuelvo a decir, como él lo aclaró en un momento, no es pedantería, es erudición, y creo que una persona con erudición debe hacer uso de ello, es un recurso más que valioso. Los deicidas es una síntesis, vuelvo a decirlo, insoslayable, voy a usar el mismo término, insoslayable, para poder comprender, para poner la lupa en nuestro tiempo actual. Guillermo, ¿me estás escuchando? Sí, sí, sí. Bueno, estaba un poquito haciendo un pequeño comentario sobre tu libro, que dadas las dificultades que tenemos, te pido por favor, te volveré a molestar para hacer una Nada, segunda yo parte. te pido perdón por estos problemas, que además yo, como No, no, entrevistador, sé lo fastidiosos que son, pero bueno, tienes muchas tablas, afortunadamente para los espectadores, y lo has sacado bien, pero es un fastidio que no depende de nosotros. Me temo que será culpa mía, y te pido disculpas a ti y a no, los no, espectadores, y espero que haya bueno. resultado interesante a pesar de todo el programa. Miren, les hemos dado una pastillita de algo que es, ¿no es cierto? Apenas uno podría decir que hemos hablado de algunos aspectos, esto llevaría más tiempo y lo vamos a hacer. Vuelvo a decirlo, es un libro clave, yo lo he disfrutado mucho. La lectura, el estilo de Guillermo es un estilo no solo muy agradable de ser leído, sino con mucha profundidad, en un momento en que a veces vemos a periodistas escribiendo de cualquier cosa y abuelo de pluma y sin la calidad. Bueno, acá tenemos un texto para poder ingresar con toda la profundidad. Guillermo, quiero que nos recuerdes, Los Deicidas, editorial. SND Editores, se llama Sierra Norte Digital, pero bueno, SND, y que se han portado SND. muy bien conmigo, la verdad. Se han portado... Bueno, bien.
Viste que los editores no son fáciles, ¿no? Vamos a decirlo, les tenemos mucho cariño, pero a veces... No son fáciles. Lo digo yo que además soy sobrino de editor, fíjate, y soy el Claro, primero que lo sabe perfectamente, o sea que sí. claro. Bueno, yo duermo con una editora, así que imagínate, ¿no? En fin, Claro. claro, tengo más de un problema, pero eh, entonces, SND, Guillermo, ¿cómo hacemos para adquirirlo? Siempre pregunto estas cosas medio, para algunos serán más fáciles, para mí son más complejas. ¿Cómo hacemos los que estamos de este lado del charco para hacernos del libro físicamente? Pues la Ahí se nos fue la voz. Es una conspiración. Esto es una es una conspiración. conspiración, esto Es es una una conspiración, conspiración. es clarísimo, es evidente. Eh, Exacto. esto es como la mano negra que decían en la Totalmente. Primera Guerra Mundial, Y ¿no? esto debe venir de la misma España, ¿eh? Bueno, en Sí, fin. sí, 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 yo creo que sí, que esto ya es el pin este que han puesto contra la pornografía. Han debido considerar que esto era pornografía porque se dan Totalmente. cuenta de que vamos con falda y ya no nos permiten más. Eh, Exactamente. pues nada, en la editorial distribuye, entonces si se lo piden a la editorial, dependiendo del país, puede llegar o no. En el caso argentino está más complicado porque, claro, no Sí, funciona ni la... Guillermo. Sí, acá, mientras Guillermo se recupera, habla cuando aparezca Guillermo. A ver, Ahí está. por busca libre creo que se puede, pero bueno, Busca oye, libre. te estoy torturando con el programa, Sebastián, siento un montón No, la no, 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 conexión. por favor. Por favor. Y me encantaría que esto fluyera con la naturalidad, pero bueno, son los medios que tenemos. Recuerden, busca libre. No sé, te pregunto, Guillermo, porque no sé, en Amazon también. Debe ser Amazon, que nos está atacando. Claro, algún hemos molestado a alguien, ¿eh? Bueno, siempre es importante, ¿no? Saber dónde salta el enemigo. Nos decía Guillermo que podemos conseguir el libro en físico en Busca Libre. SND Editores, habrán visto, es un libro de dimensiones, más de 600 páginas. Ya les digo, exquisito de leer, muy, muy agradable, con una información impresionante. Son esos libros que uno vuelve porque busca también información más allá de la formación que ofrece. Y también esta idea de recuperar, ya que tengo estos momentos mientras intento retornar con Guillermo, decirles que está La traición de los europeos, de su autoría, libro brillante desde muchísimos puntos de vista, que en algún momento lo hablamos con Guillermo, así como La traición de los intelectuales, ¿no? Fue en los años 20 un libro clave también. Bueno, La traición de los europeos, entiendo yo, es un elemento fundamental, un material fundamental para todos aquellos que queremos bucear, entender, al menos acercarnos a las realidades que estamos viviendo. Lamentablemente ustedes han visto la conexión no nos acompañó en todo sentido. Hemos podido escuchar en buena parte a Guillermo. Me hubiese encantado poder continuar al menos unos 10 minutos más conversando con él, pero le voy a proponer volver a encontrarnos para hacer una segunda parte de esto. Ya tengo el pretexto para volver a molestar a Guillermo en este sentido. Recordarles el valor y algo clave que siempre lo pongo sobre la mesa. Muchas personas nos preguntan a veces cómo los ayudamos ante la tarea que estamos realizando, ¿no? Guillermo desde su canal, Pura Virtud, Cine y Literatura, y muchos otros. Bueno, una de las formas claves es adquirir el libro. La gran ayuda que podemos brindar a nuestros intelectuales, en este caso a Guillermo, es adquirir el libro. ¿Sí? Muchos me preguntan, ¿cómo ayudo? Ahí tienen una forma directa.
con eso permiten que el libro se reedite, se conozca más, se divulgue y llegue a todos. Guillermo, ¿estás allí? Lo siento muchísimo. Esto no me había pasado en 200, 300, 400 programas y me pasó hoy contigo, fíjate. Mirá, Guillermo, es así, es Cosas una que pasan. conspiración, diría un Más que amigo mío. conspiración, Sí. yo recuerdo que el de la luz me dijo que ya por impago iba a pasarse y claro, no había visto Ah, yo bien las fechas, claro. Entonces, sí, de ahí hecho veo está. que están tratando de entrar aquí con, no sé, el señor del banco, es un poco extraño, con la policía. Pero bueno, he puesto unas cosas en la puerta y de momento aguanto. Bien, Guillermo, decía, si te parece, te vuelvo a molestar, vamos a hacer una segunda parte. Esta primera parte ha sido una introducción. Le decía a nuestros seguidores, a nuestros suscriptores que vayan al libro, que lo vayan a comprar, porque creo que esa es la colaboración más directa que pueden hacer, pregunta que nos hacen siempre, eh, para que el libro se pueda reeditar, circule y sea realmente leído y sea el elemento de consulta constante para poder comprender el mundo que vivimos. Guillermo, un abrazo Bueno, enorme. que antes te debía una y ahora ya más porque esto ha sido... Te voy a tener que poner un monumento, nada. No, no, de ninguna manera, por favor, por favor. El placer es mío, es un honor haberte tenido aquí, lamentablemente con los defectos técnicos, pero no importa. Algo hemos podido hacer, es lo que hay que trabajar sobre la realidad y te convoco, si no es molestia nuevamente, Sabes que para que no. sigamos conversando. Genial, ya volveremos pronto con otro programa de Lanza en Ristre y también Sí, cuando señor. quieras hacemos más programas de literatura también o de lo que quieras. Y te Mirá, agradezco mucho. nos queda por hablar de los deicidas, muchísimo, por supuesto, pero al menos algunas pautas sobre la literatura. ¿Te parece bien? Cuando tú quieras, genial. Y te Perfecto. agradezco muchísimo. Y gracias Bueno, también a los espectadores. gracias, Guillermo. Un abrazo enorme hasta que llegue hasta Madrid, no sé si ya estás en la sierra, creo que vas cerquita. Eh, y decirle a nuestros lectores, recordar, SND Editores, pueden hacerlo en busca libre, háganse de este libro, yo tengo la suerte y el privilegio de tenerlo en PDF para poder leerlo, pero creo que pronto lo voy a tener también en papel, así que me ilusiona mucho porque ya lo he leído, pero ustedes saben que el papel siempre tiene un doble valor. Un abrazo enorme, Guillermo, un cariño muy, muy grande. Gracias por estar con nosotros. Prontito estaremos de vuelta. Gracias.